Vamos a comenzar. Como ustedes saben, está con nosotros Carmen Paz, nuestra abogada que nos asesora en estos reportes mensuales. Nos corresponde el reporte número 19 de los meses de enero y febrero de este año. Como siempre es bien movido, digamos, a pesar de que fueron periodos de vacaciones, salen hartos antecedentes que es importante que ustedes como profesionales, como arquitectos, como oficinas de arquitectura, conozcamos como para poder también ir generando proyectos con mucha más certeza normativa. Les quería recordar y pedir el enorme favor, como ustedes también les comentábamos por chat y también por los correos electrónicos, estamos constantemente nosotros siendo partícipes de reuniones y mesas de trabajo con los distintos ministerios. Estamos a puertas, digamos, de iniciar un proceso con el Ministerio de Vivienda, porque tiene que ver con todo el tema de gestión de permisos. Esto es algo que ya hemos tenido, digamos, un proceso años anteriores, incluso ministerios anteriores. Estamos con los dedos cruzados para que efectivamente en este periodo nuevo, de alguna manera, con este ministerio y es jefe de edición, tengamos luz verde para un decreto de calidad que logre resolver temas que son relevantes en materia de la gestión de permisos. Estamos ojalá confiados en que esto salga y que salga sí o sí este año. Lo mismo con el Ministerio de Transporte, fuimos llamados a formar una mesa de trabajo que logre corregir muchos problemas que hoy día existen en materia de los estudios de mitigación vial. En ese sentido, nosotros le mandamos una encuesta que les pido, por favor, que logren mandarnos su respuesta. A veces siempre lo que nos pasa es que nosotros mandamos y hacemos, de alguna manera, somos voceros de los problemas que existen, pero como siempre los ministerios nos cuestionan de alguna manera, bueno, pero ¿en dónde? ¿Cuántos proyectos son? Como tenemos poco respaldo sobre los casos concretos, incluso a nivel de cantidad, ¿cómo se llama? De alguna manera nos coloca como un poquito en juicio sobre la información que estamos llevando ante los ministerios. Entonces, es muy relevante que poder contar con su respuesta, con su información. Les mandamos también un correo por si necesitaban adjuntarnos más antecedentes, pero principalmente es tener un catastro, al menos como nuestros asociados, de cómo está operando el sistema de evaluación de las mitigaciones viales, y les pido por favor si la pueden completar para poder nosotros en este proceso que estamos iniciando también con el Ministerio de Transporte tener datos mucho más fundados. Dicho eso, dejo a Carmen Paz Cruz, para que nos haga el reporte de estos meses y siempre dejándoles abierto la palabra para que puedan también hacer sus consultas, tratar también de ir respondiendo en este tema y haciendo también mucho más dinámica esta presentación. Gracias, Marisol. Bueno, tal como comentaba Marisol, se están acumulando bastantes cosas y sin perjuicio de que normalmente en los meses de enero y febrero siempre se acumulan en materia de lo que son estos informes. Conversábamos que vamos a empezar a hacerlo una vez al mes, vamos a tener las reuniones más seguidas, porque hay bastante actividad y presumimos que va a haber mucha actividad también este año, por lo tanto vamos a tener que tener las reuniones más seguidas para que no se junten tantas cosas y podamos no solamente tratarlas en el tiempo adecuado, sino que también tratarlas y conversarlas con la profundidad que se requiere. Si son demasiadas, la verdad que se hace imposible. Así que probablemente nos vamos a ver pronto, a lo mejor en unos 15 días más o algo así, ya con los cambios del mes de marzo, porque también vienen varias cosas en marzo que vale la pena revisar. Bueno, dicho eso, entonces les voy a contar de la DDU 475 que se publicó el 3 de enero del 2023 y que tiene que ver con la materia relativa a lo que son los incentivos en los instrumentos de planificación, ¿ya? Y ustedes dirán, bueno, este es un tema que lo hemos visto varias veces, y hemos hablado varias veces de los incentivos. Así es, lo que pasa es que esta DDU viene a corregir la DDU 413 que se había dictado hace ya un par de años atrás, en virtud de que la Contraloría ha tenido una posición divergente a la DDU en cuanto a cómo interpreta el tema de los incentivos en la ley, ¿ya? Y el alcance que había establecido la DDU 413 ahora se corrige a través de esta nueva DDU 475,
que de alguna manera se alinea con el criterio de la Contraloría. ¿Ya? Y básicamente en ese dictamen de la Contraloría se determina que los incentivos establecidos en los instrumentos de planificación que eran anteriores a la ley de aporte, la ley de aporte del 15 de noviembre de 2016, se encuentran circunscritos al cumplimiento de los artículos 183 y 184 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. De manera de que la validez de estos incentivos tiene que ser determinada sobre la base del cumplimiento de la nueva regulación en lo que corresponda. Aquí va esto de la Contraloría. Hay que recordar que cuando en la ley de aporte se incorporan estos artículos, el 183 y el 184, quedó claro que los nuevos planes reguladores y los nuevos planes intercomunales tienen facultades legales para incorporar incentivos que vayan condicionados a lo que está acá marcado con negrita en el artículo 183, al desarrollo de espacios públicos, mejoramiento de los espacios públicos ya existentes, reparación o mejoramiento de equipamientos públicos, etcétera. Por lo tanto, en el fondo son incentivos que tienen que ir vinculados con de alguna manera mejora en los espacios públicos, ¿ya? Otra cosa que dijo también la ley de aporte, que incorpora estos artículos a la Ley General de Urbanismo, es que estos incentivos, el cumplimiento de estas condiciones, dejará sin aplicación en el territorio correspondiente los artículos 63, 107, 108, 109. Es decir, estos nuevos incentivos que se incorporan en los planos reguladores o en los intercomunales no se pueden aplicar de manera conjunta con los premios que hay por conjunto armónico o por fusión, ¿ya? Entonces, teniendo ese panorama claro, sabemos que estos nuevos incentivos, que ya hay varios planos reguladores comunales que los están considerando, no pueden sumarse con el conjunto armónico ni con la fusión de predios, ¿ya? Y no hay una opción para que uno pudiera tampoco elegir con cuál de estos incentivos trabajar, no. Si hay incentivos de estos nuevos del 183, en ese caso, en esa zona, son los incentivos que aplican y no se puede aplicar conjunto armónico o fusión. Pero así y todo, hubo una ley interpretativa, porque ¿qué pasaba con todos los incentivos que están en los instrumentos de planificación antes de la ley de aporte, que habían en muchos planos reguladores comunales? Esto se corrigió en la 21.078, que es la Ley de Transparencia del Mercado del Suelo, que se publicó el 15 de febrero del 2018, y que justamente vino a interpretar que también eran válidos los incentivos anteriores a la Ley de Aporte, y que para estos incentivos anteriores a la Ley de Aporte no se aplica la limitación del inciso tercero, que esta que yo les acabo de leer, que es que no se pueden aplicar en conjunto con conjunto armónico y con fusión de predio. Entonces, en este caso, se entendió que estos antiguos incentivos quedaban vigentes y que sí podían seguir aplicándose en conjunto con fusión de predio o conjunto armónico. Entonces es bastante más positiva la interpretación que se da respecto de los antiguos incentivos en esta ley interpretativa, ya que fue este artículo que se incorporó. Por lo tanto, se pueden ocupar en un mismo proyecto, anteproyecto, estos incentivos más el conjunto armónico y la fusión de predios. Sin embargo, la Contraloría ha dicho de que eso no quita que estos antiguos incentivos anteriores a la ley de aporte tienen que cumplir con los requisitos que establece la ley. Y vuelvo atrás para que los recordemos, es decir, se pueden aplicar en conjunto con fusión de predio y conjunto armónico, pero tienen que ser incentivos que vayan a este objetivo. Y por eso es que dice que se encuentren circunscritos al cumplimiento del 183 y 184. Es decir, que sean incentivos que vayan hacia el mejoramiento y desarrollo de los espacios públicos. Por lo tanto, lo que ha ido ocurriendo es que la Contraloría, en los casos en que se le ha ido consultando respecto de estos antiguos incentivos de los planos reguladores comunales, ha ido diciendo caso a caso cuáles cumplen con estas exigencias y cuáles no, ¿ya? Por lo tanto, si de alguna manera hacemos un resumen para simplificar el tema de los incentivos anteriores al 15 de noviembre y de los incentivos posteriores al 15 de noviembre o ley de aporte, tenemos entonces que los incentivos anteriores al 15 de noviembre del 2016 tienen que desarrollar o mejorar los espacios públicos o mejorar los ya existentes o cumplir con otras condiciones que induzcan o colaboren al mejoramiento de los niveles de integración social y sustentabilidad urbana. Eso es un requisito de fondo que tienen que tener estos incentivos. Y estos incentivos sí pueden aplicarse junto con la fusión de predio y el conjunto armónico, es decir, en ese sentido tienen mayor amplitud en su aplicación.
En cambio, los incentivos posteriores al 15 de noviembre del 2016, que son los que se incorporan a partir de la ley de aporte, tienen que cumplir con este requisito de fondo que mencionamos, desarrollar o mejorar espacios públicos y colaborar al mejoramiento de los niveles de integración, pero no pueden aplicarse junto con la fusión de predio y conjunto armónico. Entonces, es bien importante cuando desarrollen sus proyectos, su anteproyecto, en el caso que se encuentren con incentivos en el respectivo plan regulador, tengan mucho cuidado de fijarse la fecha de este incentivo, corroborar entonces en el fondo si es anterior a la ley de aporte o posterior, porque eso va a determinar si se puede o no aplicar en conjunto con la ley de aporte, y lo mismo también hay que revisar si este incentivo ha sido validado o no por la Contraloría. Entonces, es un tema un poco casuístico, tiene esa complejidad importante que de alguna manera no todos los incentivos están validados por la Contraloría. De hecho, a modo de ejemplo, en la comuna de Las Condes, y que existían varios incentivos, la Contraloría fue diciendo prácticamente uno a uno cuáles cumplían con estos requisitos y cuáles no, y eso también ha ocurrido en otras comunas. Entonces es un tema complejo en el que hay que fijarse, por lo tanto en el tipo de incentivo que se trate, es decir, si cumple con estas condiciones de fondo, y la fecha para saber si se puede aplicar o no en conjunto con la fusión de predio y conjunto armónico. Y eso de alguna manera es lo que está tratando de aclarar esta circular 475 del 3 de enero del 2023. No sé si hay Carmen algo Paz, para complementarte al respecto, como bien tú señalas, entonces todos estos incentivos principalmente están asociados a integración social, sustentabilidad urbana y mejora del espacio público. Ahora, la Contraloría también ha señalado que ni la ley ni tampoco la ordenanza que fue modificada en 2018 ha establecido una definición muy detallada de lo que se entiende por sustentabilidad urbana. Por lo tanto, también de alguna manera la Contraloría ha amparado varios incentivos cuando estos han sido fundamentados, digamos, por los municipios que dicen relación con la sustentabilidad urbana. Entonces, de alguna manera, en la práctica, como bien lo ha dicho la Contraloría, es un concepto bastante amplio, ¿ya? Pero sí tiene que haber una condición. Los que la Contraloría ha dicho que definitivamente no aplican es cuando el incentivo hay un incremento por sí solo y no está amarrado a ningún tipo de condición que establezca, digamos, la ley, sino que fue simplemente un aumento por tablas diferenciadas o alguna cosa, pero que no haya sido establecida por una condición de las que menciona la ley. Claro, Y, o que se pueda suponer que genera algún tipo de beneficio desde el punto de vista de la sustentabilidad o lo es. Así es. Y lo otro también, como muy bien dice Carmen Paz, hay planes reguladores que efectivamente fueron posteriores a la ley de aportes, posteriores al 2016, como por ejemplo la modificación de la comuna de la cisterna, la modificación al plan regulador, si no me equivoco fue el de la cisterna, que incorporó incentivos y claramente a ese plan regulador, aunque no sea explícito, automáticamente no le aplican los incentivos de fusión de predio y conjunto armónico. Entonces, como bien dice, ya hay planes reguladores que fueron formulados con nuevas normas de incentivos, o por ejemplo el de Renca. El de Renca. Y El la de Florida Renca, también estaba considerando incentivos. claro, por eso, entonces el de Renca claramente que ya es un plan regulador aprobado posterior al 15 de noviembre de 2016, los únicos incentivos que yo puedo aplicar son los de lo que establece el plan regulador. Ahora, hay un solo, y lo dejo con este signo de interrogación, hay un incentivo que no es explícito en la ley, pero que también la Contraloría ha generado algún tipo de dictámenes, pero lo dejo con el signo de interrogación, que tiene que ver con el 25% de incremento de densidad por las viviendas económicas, ¿ya? Desde el punto de vista de que es un incentivo sobre otro incentivo, de la misma índole. Yo sé que no es materia de esta circular, pero es algo que también está circulando como parte de las dudas que han tenido para efectos de la aplicación de los incentivos. Sí, ha habido dudas sobre ese punto. No lo ha aclarado la Contraloría y tampoco lo aclara esta DDU. Sería bien bueno que se aclare. Y eso en cuanto a la DDU 475. Tenemos este ordinario, si bien no es una DDU, es un ordinario que viene a modo de respuesta
a una consulta que hizo la Municipalidad de Estación Central a la División de Desarrollo Urbano, pero sin perjuicio de que es un ordinario no DDU y que por lo tanto no ha sido publicado en el sitio del Ministerio de Vivienda, es bastante relevante en cuanto a su contenido, y por eso es que lo quisimos traer a esta reunión, ¿ya? Este es el ordinario 598, que surge, como les comentaba, para despejar dudas en cuanto a consultas hechas por la Municipalidad de Estación Central, en toda esta situación compleja que había en relación a la validez de permisos de edificación en esa comuna, ¿ya? Y básicamente lo que se consulta son, primero, cuáles son las facultades que tienen las direcciones de obra para revisar la legalidad de los permisos de edificación o sus modificaciones en dos situaciones. Primero, con posterioridad al transcurso del plazo de invalidación de los actos administrativos. Como ustedes saben, en la ley 19.880 de base de la administración, se establece en un artículo, que es el 53, la posibilidad de invalidar los actos de la administración, notificando a los interesados, y con un requisito fundamental, que esto tiene que ser dentro del plazo de 2 años. Entonces, ¿qué pasaría entonces acá con la posibilidad o no de revisar la legalidad de un permiso si ya ha transcurrido este plazo de 2 años, que es un plazo de caducidad? Y segunda pregunta, una vez que la obra ya se encuentra totalmente construida conforme al 144 de la Ley General, ¿qué pasaría ahí también con revisar la legalidad de los permisos en obras construidas? Y luego la letra B de la consulta, si al solicitarse la recepción definitiva de una obra totalmente terminada y ajustada a un permiso plenamente válido, es decir, que no ha tenido cuestionamiento, si en ese caso el director de obras puede analizar la legalidad de dicho permiso u otra circunstancia, o si solo cabe dar aplicación al permiso de edificación otorgado válidamente. Entonces, cuestionamientos súper válidos, súper interesantes, porque son cosas con las que nos encontramos con bastante frecuencia, principalmente en este caso de la letra B, genera muchas complicaciones cuando estamos frente a una recepción, ¿cierto? Entonces, acá la DDU se pronuncia considerando materias que ya han sido señaladas por la Contraloría en varios dictámenes, pero que es importante que lo diga la DDU, ya que de esta manera llega de manera mucho más directa a las direcciones de obra, que normalmente no están consultando la jurisprudencia administrativa de la Contraloría. Entonces acá la DDU, de alguna manera, aúna toda esa jurisprudencia administrativa en este ordinario, ¿ya? Y dice que frente a una solicitud de recepción definitiva de obras al director de obra, conforme lo que dice el 119 y 144 de la ley, a este director de obras le compete constatar que la obra se haya ejecutado con sujeción estricta a los planes, especificaciones y demás antecedentes aprobados, y revisar únicamente el cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables a la obra conforme al permiso otorgado. Entonces, ahí está marcado esto con negritas, que es lo más relevante que señala en este ordinario la DDU, es decir, solo le compete constatar que la obra se ejecutó de acuerdo con los planos y especificaciones que estaban en el permiso, y revisar entonces que esto se haya ejecutado de acuerdo con el permiso y no de otra forma. En consecuencia, dice la DDU, la recepción definitiva constituye una actuación cuyo objeto y cuyo único objeto es fiscalizar que lo edificado se ajusta al permiso otorgado, y que supone necesariamente que exista la debida concordancia entre el permiso y la construcción ejecutada, sin que el director de obra se encuentre habilitado para formular nuevas observaciones o requerimientos distintos a los contemplados en la autorización que habilitó la construcción de las obras. Es decir, no podría caber nuevos cuestionamientos si la obra se ejecutó de acuerdo al permiso otorgado, ¿ya? Eso entonces nos deja bastante claridad, y es bien útil este ordinario desde el punto de vista de que solo en este documento se resume de alguna manera digamos, esta coordinación que tiene que haber, o esta vinculación directa que tiene que haber entre la recepción definitiva de las obras y el permiso otorgado, ¿ya? Ahora, me han preguntado ya en varias oportunidades respecto a este ordinario, qué pasa con la modificación de permiso. Lamentablemente la modificación de permiso introduce situaciones que complejizan un poco esto, porque la modificación de permiso se puede entender como un acto administrativo distinto que el permiso. Entonces ya ahí la recepción definitiva no es idéntico a lo que se autorizó en el permiso, pero al menos respecto de esta situación se aclara bastante. No sé, Marisol, si hay algo respecto a este ordinario que tú también lo estuviste viendo. No, los mismos cuestionamientos tuyos solamente,
Y la necesidad de repente que estos temas también surjan como circular más que como un ordinario. Así es. Yo creo que es importante que esta es una información pública igual, pero que se generen a partir de circulares de DU que aclaren, que reiteren o ratifiquen, digamos, algo, los pronunciamientos anteriores. Así es porque además aquí se cita jurisprudencia administrativa de la Contraloría, pero de acuerdo con lo que dice la ley general, en el artículo 4 es donde se le establece la facultad a la DDU, que es una facultad importantísima, que es justamente la de dar instrucciones para la correcta aplicación de la ley y la ordenanza. Instrucciones que son especialmente relevantes para los directores de obra, por lo tanto, lo esperable sería que un ordinario como este se convierta en una DDU que justamente, digamos, contenga toda esta instrucción en cuanto a algo que es tan relevante como que es que la recepción definitiva no es el momento para formular nuevas observaciones ni requerimientos, cosa que es muy relevante porque es bastante común, además. Así es que efectivamente ojalá que, bueno, es algo que podemos hacer como asociación, Marisol, de solicitarle a la DDU que esto no sea simplemente una respuesta a Estación Central como ordinario 598, sino que una circular de DDU, una circular general, de hecho. Como no tenemos pega, vamos a hacer más pega. No, sí. Sí. Lo autonotamos. Oye, ya, bueno, y tenemos este dictamen que se refiere a la norma de altura en edificación continua. Nuevamente es algo vinculado con el tema de Estación Central, porque toda esta polémica en relación a la edificación continua y la norma de altura cobró relevancia a partir de los casos de Estación Central en que se aplicaban, digamos, edificación continua en zonas en donde no había norma de altura en el plan regulador comunal y entonces se aplicaba la norma de altura libre. Y en este dictamen entonces la Contraloría está aclarando el alcance de la circular 313, que fue la circular de la DEU, a través de la cual la División de Desarrollo Urbano interpretó entonces los artículos 112 y 261, instruyendo sobre la correcta aplicación de la edificación continua cuando el instrumento de planificación territorial no fija altura máxima, correspondiendo ya sea a zonas no normadas, ya sea porque no hay un instrumento de planificación o bien porque el respectivo instrumento no establecía norma urbanística de altura máxima. Ahora, esto yo siempre lo entendí como que existiendo norma de altura en el instrumento de planificación, esa era la altura que se tenía que aplicar en el caso de la edificación continua. Sin embargo, este dictamen de la Contraloría surge porque varios municipios entendieron a partir de la redacción de la circular de DU 313, que tenía que haber una norma de altura específica para la aplicación de la edificación continua, cosa que no todos los instrumentos de planificación cuentan con una norma específica de altura para agrupación continua, ¿ya? Y a partir de esas consultas es entonces que surge este dictamen de la Contraloría. En la DDU 313 se indica que en aquellos casos en que no se contempla altura máxima, la norma urbanística sistema de agrupamiento de edificación continua estaría incompleta, por cuanto la altura constituye una de las condiciones que debe cumplir ese tipo de edificación, conforme a la definición contenida en el 112 de la ordenanza, y por consiguiente no sería posible aplicar en esa zona ese tipo de edificación. Y esta redacción de la DU 313 es la que llevó a algunos municipios a no permitir la aplicación de la altura general de esa zona correspondiente, sino a exigir a una norma específica para la edificación continua. De hecho, este dictamen de la Contraloría surge a partir de un caso en la comuna de La Florida, pero a mí me tocó ver otros también en otras comunas en regiones, en la región del Biobío y otras, entonces no era el único caso de La Florida. Así entonces de las disposiciones transcritas se desprende que para la aplicación del sistema de agrupamiento de edificación continua es menester que el atingente plan regulador haya fijado la norma urbanística de altura máxima para la zona respectiva. Ahora, ¿qué dice la Contraloría? Que del tenor literal del 112, así como lo que señala la DDU 313 y la jurisprudencia de la Contraloría, en que habían dos dictámenes anteriores que se referían a esto, pero no de manera tan específica a este caso. Se aprecia que la exigencia de altura contenida en la definición de edificación continua se entiende cumplida cuando el pertinente instrumento de planificación territorial fija la norma urbanística altura máxima de edificación para la zona de que se trate,
no resultando necesaria la determinación de una altura específica para ese sistema de agrupamiento. ¿Ya? Este destacado que está en negrita es lo que destacamos nosotros porque es lo que viene a aclarar la Contraloría, es decir, que existiendo una norma de altura en la zona es suficiente y no tiene que haber una específica para el agrupamiento de edificación continua. En consecuencia, considerando que el plan regulador comunal, en el caso de la Florida, a ese se refiere este dictamen, establece la altura máxima de edificación en esta zona, que era la EAM1, correspondiente al plan regulador de la Florida, que en esa zona consideraba 14 metros de altura máxima. Respecto del uso suelo equipamiento a escala básica, se cumple con el requisito de altura dispuesto para la edificación continua, por lo cual entonces sería posible aplicar este sistema de agrupamiento, ya que habría una norma de altura aplicable en esa zona completa, que sería la aplicable a la edificación continua también, ¿ya? Así es que es súper relevante porque son cosas que, bueno, yo la verdad que en el último tiempo me había tocado hacerle consulta a la Ceremi, no en la región metropolitana, pero sí en otras regiones, y justo apareció este dictamen en el mes de enero, así que nos vino como anillo al dedo para aclarar esta correcta interpretación de la DDU 313 que había sido interpretada de otra forma por algunas municipalidades. No sé si hay alguna consulta sobre este tema. Ya, y tenemos este otro dictamen que también salió en enero, que es bien interesante, y que tenía que ver con una caducidad de permisos de edificación. Ya acá, este dictamen se trata básicamente que la falta de resolución de calificación ambiental de un proyecto no puede ser invocado por una dirección de obras como causal de caducidad de un permiso de edificación. Acá la Municipalidad de Quinta Normal le solicitó a la Contraloría General de la República reconsiderar un dictamen que se refería a esta materia, en el que se había pronunciado justamente respecto de la caducidad de unos permisos en esta comuna, y al decreto alcaldicio emanado de su alcaldesa, en que habían declarado la caducidad de estos permisos de edificación por no contar con una resolución de calificación ambiental favorable. Y acá la Contraloría resuelve esto que es bien relevante, que dice que los supuestos que configuran la caducidad son los que están en el 1.4.17, que como sabemos, este artículo dice relación con no haber iniciado las obras, lo que se verifica a través de la ejecución material de ciertas obras que establece el propio artículo 1.4.17, que son el comienzo de las excavaciones contempladas en los planos de los proyectos y la realización de los trazados correspondientes también a los planos del proyecto, y no a otras materias. Entonces dice que en torno a la falta de resolución de calificación ambiental como causal de caducidad, dictaminó que la circunstancia de que las obras requeridas, trazados e inicio de excavaciones, hayan contado o no con resolución de calificación ambiental, no es una cuestión que para dichos efectos corresponda ponderar al director de obras municipales. Lo anterior, sin perjuicio de que si lo estime procedente, ponga los antecedentes en conocimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente para los fines que se requiere. Entonces, esto es bien relevante porque acá, de alguna manera, se juntan dos materias, algo que tiene que ver con los requisitos para que se consideren iniciadas las obras, de acuerdo con el 1.4.17, y otro que tiene que ver con la resolución de calificación ambiental, en que efectivamente yo no podría iniciar las obras si no cuento con resolución de calificación ambiental favorable. Pero eso es una materia que, como dice acá la Contraloría, no está dentro de las facultades del director de obra. Es decir, si yo inicié, por ejemplo, las excavaciones o los trazados, las obras se entienden iniciadas de acuerdo con el 1.4.17, y eso es lo que tiene que verificar el director de obras municipales. Eso sin perjuicio de que, de acuerdo con la ley de bases del medio ambiente, yo tuviera que calificar ese proyecto si es de los que tiene que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, y que efectivamente yo no puedo iniciar las obras si no cuento con la resolución de calificación ambiental favorable. Pero lo que aclara acá la Contraloría, que eso es que el tema de alguna manera, atribuciones propias de la Superintendencia del Medio Ambiente, no son atribuciones del director de obras mediante las cuales pudiera declarar la caducidad de un permiso. Es decir, si yo inicié los trazados y las excavaciones, ese permiso por lo tanto no se puede declarar caducado, independiente de que yo no cuente con la resolución de calificación ambiental, cosa que va por un camino distinto, que es el del sistema de evaluación de impacto ambiental y no una atribución de la dirección de obras, ¿ya? Así que es un dictamen también bastante importante de manera de ir aclarando estas materias,
porque si bien en el fondo la resolución de calificación ambiental es un requisito necesario para un proyecto que tenga que someterse al sistema, no es el director de obras el que tenga facultades para declarar caducado un permiso por esa materia. Comentario de Carmen Paz podrá, tal vez como dirección de obra, a mí me queda súper claro. Ahora, ¿podrá el director de obras solicitar tal vez la paralización de las obras, dado que no están iniciadas, digamos, no estaría resuelta su evaluación ambiental? ¿O Podría solicitar la paralización de las obras, efectivamente, porque en virtud de las facultades que tiene por la Ley Orgánica de Municipalidades, tienen facultades para evitar daño ambiental. Entonces podría ordenar una paralización de las obras, pero eso es una materia distinta, es decir, así el permiso quedaría, el permiso no caduca. Eso es lo relevante. Perfecto. Y lo otro que podría hacer también, y que la Contraloría lo ha dicho, que en virtud de la obligación que tienen de coordinación entre los distintos entes de la administración, también podría poner estos antecedentes en conocimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente por haberse iniciado unas obras de un proyecto que supuestamente tendría que haber ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero como decimos, va por un camino distinto, pero no puede declarar la caducidad de un permiso por esas razones. Se entiende claramente. Y luego tenemos, bueno, este tema que ha sido bien polémico, que es el caso Fundamenta, en que, bueno, finalmente luego de esta historia bastante larga, el caso Fundamenta, la Corte Suprema falló en favor del proyecto de Gaña Sustentable, y aquí está la noticia, una de las noticias que aparecieron sobre este tema, en que las obras podrían retomarse desde hoy. No han retomado todavía las obras, de acuerdo con la información que tengo yo, pero lo relevante acá es que la Corte Suprema decidió acoger el recurso de casación en la forma. Bueno, la verdad que no era un recurso, eran varios recursos que se habían interpuesto, tanto por el titular del proyecto de Gaño Sustentable, como también por los reclamantes que eran los vecinos en contra del proyecto. Estos recursos de casación se acumularon, se vieron todos juntos en los alegatos, y la Corte Suprema los falla en una sola sentencia, ¿ya? Todos estos recursos habían deducido en contra de la sentencia del 25 de noviembre del 2021 que había dictado el segundo Tribunal Ambiental de Santiago, que había anulado parcialmente la resolución de calificación ambiental del proyecto ordenado por la autoridad ambiental del CEA, y que tenían que ver básicamente con retrotraer esta evaluación ambiental a su etapa de evaluación, por los efectos que podía generar este proyecto asociados a los componentes de efecto sombra y luminosidad. En la reunión anterior, que la tuvimos en el mes de diciembre, nosotros habíamos visto que la directora ejecutiva del CEA se pronunció nuevamente respecto de la calificación ambiental de este proyecto, calificándolo favorablemente, argumentando además que el efecto sombra y luminosidad de este proyecto se resolvía adecuadamente aplicando las normas de la ordenanza para estos efectos, ¿ya? Pero en un camino paralelo a la vía administrativa estaban estos recursos que tenía que fallar la Corte Suprema, que estaban referidos a las reclamaciones que se hicieron al Tribunal Ambiental, y que, como vamos a ver en la línea de tiempo, corresponde a una etapa anterior. Los reclamantes contra este proyecto, los vecinos y la municipalidad, buscaban en este recurso de casación, en el fondo, primero que se dejara sin efecto la sentencia del Tribunal Ambiental. ¿Por qué? Porque ellos querían retrotraer esta sentencia, digamos, esta evaluación ambiental, no solo respecto solamente de los efectos de luminosidad y sombra, sino que querían que se reevaluara completo el proyecto, porque ellos decían de que este proyecto había sufrido varias modificaciones relevantes luego de su evaluación ambiental, y que ellos como vecinos no habían podido ejercer, digamos, su derecho a participación ciudadana sobre todas estas materias, y por lo tanto entonces tenía que retrotraerse el proyecto de evaluación completo, ¿ya? Y que por lo tanto en la sentencia de reemplazo se anulara completamente esta resolución de calificación ambiental para poder entonces participar y opinar respecto de todas estas modificaciones que ellos estimaban sustanciales al proyecto. Por otra parte, el titular del proyecto, con su recurso de casación, buscaba, bueno, lo contrario, que se dejara sin efecto la sentencia del Tribunal Ambiental, pero al revés, para que en la sentencia de reemplazo se mantuviera firme la resolución de calificación ambiental, que fue finalmente lo que aprobó la Corte Suprema en este fallo.
Ahora, ¿cuáles eran estos cambios introducidos por la DIA? Luego de la participación ambiental ciudadana, la verdad que tenían que ver con cambios fundamentales al proyecto, pero más bien para introducirle mejoras al proyecto en virtud de la participación ciudadana, es decir, de alguna manera se estaban recogiendo en el proyecto las observaciones que habían hecho los mismos vecinos, se habían incorporado nuevas medidas a Leistu para favorecer justamente el impacto que hubiera sobre la vialidad y la movilidad urbana circundante al proyecto. Habían variado el número de departamentos, disminuyendo el número de unidades, impactos sobre las emisiones y niveles de ruido que habían sido recogidos, reemplazo en la metodología para levantar la información de caracterización del medio humano, reemplazo en una medida de ciclovía que no había sido observado por la ciudadanía y que fue incorporada por el proyecto en Duble Almeida, e incorporación en la adenda de un compromiso voluntario de parte de esta titular del proyecto, que era Calle Viva para la calle Juan Sabá, en que se incorporaba todo un tema de una calle que se ensanchaban las veredas para que hubiera un mejor espacio público, y nueva metodología para el análisis de los tiempos de desplazamiento y modelación vial. Entonces, como vemos, esto lo puse acá porque es bien relevante, estas modificaciones o introducciones estos cambios introducidos a la DIA en realidad iban a mejorar el proyecto introduciéndole cambios justamente a partir de la participación ciudadana, ¿ya? Pero ellos reclamaban de que también tenían, los vecinos que también tenían que reclamar respecto de esos cambios que hubo en el proyecto. Entonces, ¿de qué se estaba reclamando? Se estaba reclamando de esta resolución del segundo Tribunal Ambiental que acogió estas observaciones de los vecinos parcialmente, y por eso estos recursos de casación fueron presentados en enero del 2021, ¿ya? Y desde esa época que estaban en tramitación en la Corte. Como ustedes saben, el proyecto siguió ejecutándose durante este tiempo. El 18 de febrero ingresaron la adenda complementaria, incorporándole todos estos cambios para mejorar el proyecto, y el 4 de abril del 2022 fue cuando se pronunciaron los seremis en la COEVA, que ha sido muy bullado por el hecho de que estos seremis se habrían pronunciado desde el punto de vista político y no técnico, a pesar de la resolución de calificación ambiental favorable, y es todo lo que está además en polémica por el tema de los chats que hubo en este pronunciamiento de los seremis. Así que si nosotros nos fijamos, en realidad estos recursos de casación de la Corte Suprema se están pronunciando respecto a estas resoluciones que fueron el 25 de noviembre del 2020, ya hace bastante tiempo. Ahora, los argumentos que tuvo la Corte Suprema para acoger el recurso de casación del titular del proyecto, ¿ya? Y para rechazar los de los reclamantes son los siguientes. Primero, para rechazar los recursos de los reclamantes, dice que los reclamantes no entregaron antecedentes suficientes que explican cómo se configurarían vicios que ellos alegaron respecto de que estos cambios serían sustanciales en el proyecto durante la evaluación ambiental, ya sin que se haya abierto una nueva participación ciudadana, algo que además ya había sido descartado por el Tribunal Ambiental. El Tribunal Ambiental es bien curioso porque el Tribunal Ambiental había dicho que la calificación ambiental había sido impecable y que se había hecho de acuerdo a procedimiento, pero así todo hizo retrotraer esta calificación respecto del efecto luminosidad y sombra, algo que la Corte dice que no tiene mucha coherencia. Asimismo, desechó el segundo argumento de los reclamantes, que tenía que ver con no haberse considerado el escenario más desfavorable en cuanto al factor de densidad poblacional, porque el titular del proyecto considera el factor poblacional del INE, que es de, si no me equivoco, 3,2 habitantes, versus el de la ordenanza, que es de 4 habitantes por vivienda, ¿ya? Y eso también fue alegado por los vecinos. La Corte señala que estos razonamientos contradictorios del Tribunal Ambiental se anularon entre sí, ya no permitiendo entender la lógica de los mismos, ya que primero ratificó que las reclamaciones de los vecinos en cuanto a que hubieran habido vicios en el procedimiento, pero de todas maneras hizo retrotraer la resolución de calificación ambiental para que el CEA se pronunciara respecto de los efectos de sombra y efectos de luminosidad, lo que de acuerdo a la Corte Suprema no puede ser, es decir, que el Tribunal Ambiental tiene que tener coherencia en sus fallos, y acá de alguna manera la Corte Suprema como que le pega un coscacho acá al Tribunal Ambiental en términos de que sus sentencias tienen que tener una coherencia, lo que no tuvo en este caso el Tribunal Ambiental, ¿ya?
y se acoge el recurso de casación en la forma del titular del proyecto y en consecuencia se anula la sentencia del Tribunal Ambiental. Se deja sin efecto esta sentencia del Tribunal Ambiental y se dicta una sentencia de reemplazo que ratifica entonces que la resolución de calificación ambiental favorable de este proyecto era digamos, completamente válida, con lo cual ya se agotan estas instancias respecto a este proyecto. Ahora, quiero destacar que con lo que dice la Corte Suprema, ratifica que la resolución de calificación ambiental del proyecto era totalmente válida en esta fecha, ¿ya? El 25 de noviembre del 2020, lo que significa que todo ese tiempo hacia adelante, los cuales estuvieron de alguna manera en instancias tanto judiciales como administrativas, eran instancias en las que no debieron haberse de alguna manera suscitado toda esta demoras del proyecto, lo que da espacio para que eventualmente los titulares de este proyecto puedan, no sé si lo van a hacer, lo desconozco, pero presentar, por ejemplo, demandas de indemnización en contra del propio Estado, lo que tiene, digamos, una base hoy jurídica desde el punto de vista no solamente de este fallo de la Corte Suprema, que da, digamos, que le da la razón a los titulares del proyecto y al CEA en cuanto a que la calificación ambiental había sido correcta, sino también porque esto se está ventilando en la Contraloría desde el punto de vista de la falta de probidad que hubo ¿cómo se llama? En la resolución de la COEVA, en que habría habido resoluciones que no se habrían respaldado técnicamente y que en el fondo hicieron paralizar este proyecto. Así es que, bueno, es un tema que desde el punto de vista de la Corte Suprema ya está resuelto, pero que es posible que veamos a lo mejor acciones de parte de este titular por el daño patrimonial que se le causó con la paralización del proyecto por un tiempo bastante largo. No sé si hay alguna consulta sobre este tema, que igual es súper complejo, pero es difícil de explicar, por eso volví a poner esa línea de tiempo para que se entienda bien lo que estaba fallando acá la Corte. No veo ninguna manito ni ninguna solicitud de... Ok. O pueden prender sus micrófonos quien quiera hacer alguna consulta. Sí, o algún comentario. Es de todas maneras un fallo súper relevante, más allá de este proyecto en concreto, porque respaldó la calificación ambiental que hizo el CEA respecto de esta materia, y eso es bien relevante, principalmente en cuanto a lo que se discutió tanto, que tenía que ver con el efecto sombra y luminosidad, dándole un respaldo técnico a que las normas de la ordenanza son las que tienen que considerarse la evaluación ambiental. Había mucha preocupación y lo habíamos comentado en reuniones anteriores en cuanto a que se empezaran a cuestionar los proyectos desde el punto de vista de su impacto ambiental por materias que hoy están reguladas por la ordenanza. Por lo tanto, en ese sentido, este fallo, más allá de este proyecto específico, es importante también por el contenido técnico que tiene y que de alguna manera había sido bien evaluado por el CEA técnicamente, pero no así por las instancias más políticas que hubo posteriores. Carmen Paz, yo solamente quiero hacer un comentario como en paralelo, digamos, dejarlo ahí, y de hecho tiene que ver un poco con el comentario que hace Fernando Guarello sobre la modificación de permisos. Sé que no fue el fondo de alguna manera y que yo creo que fue muy bien resuelto el tema de que las normas urbanísticas ya se ven en el instrumento de planificación y por lo tanto no debería generar cuestionamientos a los proyectos cuando éstas se están cumpliendo. Sin embargo, yo quiero dejar solamente como puesto sobre la mesa el tema sobre la modificación de permisos, ¿ya? Porque eso es algo que hoy día ha generado como harta duda incluso con las direcciones de obra, con los municipios, y sobre todo en este tema cuando se generan modificaciones de permisos que, entre comillas, son sustanciales, cosa que además no está por la norma. La norma no define lo que es una modificación sustancial de un proyecto, de un permiso de edificación. Solamente establece un parámetro que en el artículo de la ordenanza habla de un 5% de constructibilidad en el caso de que haya cambiado la norma urbanística. Sin embargo, no existe un parámetro de lo que se entiende por una modificación sustancial de un proyecto, o sea, del permiso y posteriormente a este. Y nos ha pasado, obviamente, como arquitectos muchas veces de que nos piden elaborar un proyecto instrumental como para efectos de ingresar un proyecto y después se modifica.
Entonces ahí hay que tener cuidado respecto de ese aspecto y sobre todo si requiere evaluación ambiental, porque lo que se evalúa ambientalmente debiera ser lo que se construye. Entonces, ¿qué es lo que voy a evaluar ambientalmente? Es el proyecto que yo voy a construir. Y se puede generar ahí, para efectos del análisis de medio ambiental, un proyecto distinto. Como Bien. insisto, no tenemos criterios establecidos en determinar qué es sustancial o no una modificación. Entonces, ahí hay un ámbito como gris respecto de lo que se obtuvo como permiso, su modificación y lo que se evalúa también ambientalmente. Así es, sí. Luego, bueno, finalmente tenemos este proyecto de ley, probablemente vamos a tener que volver a referirnos a este tema porque es un proyecto de ley misceláneo que modifica varios cuerpos legales y que tiene que ver básicamente este proyecto de ley misceláneo con poder darle celeridad al plan de emergencia habitacional. Este proyecto de ley se ingresó el 9 de diciembre del 2022, como dice ahí, modificando estos diversos cuerpos normativos para poder entonces facilitar la ejecución de las obras de los proyectos que se vinculan al plan de emergencia habitacional. Y la AOA presentó, digamos, una propuesta de indicaciones para hacerle algunas mejoras a este proyecto en algunas materias que no fueron consideradas en el proyecto presentado por el Ministerio de Vivienda y que está actualmente en tramitación. Este es un resumen porque el texto completo de lo que presentó la AOA está en el informe que enviamos, además también los que quieran revisarlo lo pueden solicitar. Están los textos comparados con los artículos, cada uno con las redacciones hechas por la Asociación de Oficinas de Arquitectos, propuestas para incorporarle mejoras entonces a este proyecto, pero quise destacar al menos 4 temas que son bastante relevantes. Primero, respecto de la modificación a la 21.450, que es justamente la Ley de Gestión de Suelo y Plan de Emergencia Habitacional, y que tiene que ver con las mitigaciones de impacto vial, en que se propone agregar un inciso que dice, a su vez las mitigaciones de impacto vial que corresponda desarrollar a un determinado proyecto conforme al citado artículo, no podrán considerar ensanches o expropiaciones de circulaciones en terrenos que no sean parte del proyecto. Cosa que no está en el proyecto de ley ingresado, pero que es fundamental porque genera un montón de dificultades, evidentemente, considerar ensanches y expropiaciones en terrenos que están más allá del terreno del proyecto propiamente tal y que a veces se exigen, ¿ya? Ahora, en el tema de los IMIP, probablemente daría para incorporar un montón de artículos más porque está generando bastante entorpecimiento en muchos proyectos, pero bueno, tal como decía Marisol, ahí justamente se envió una encuesta porque hay bastante conflictos hoy en día con la tramitación de los IMIP, y acá se está tratando de alguna manera de darle una especie de fast track a los proyectos vinculados con el plan de emergencia habitacional, pero este es un tema que se le propuso expresamente para incorporarlo a este proyecto, ya que genera bastantes demoras. Luego, Carmen Paz, ¿sí? una sola acotación y ahí, como para explicarles cuál fue nuestra propuesta y ahí está el detalle. Como el proyecto misceláneo apuntaba solamente al plan de emergencia habitacional, el objetivo nuestro como AOA era hacerlo extensivo a los demás proyectos. O sea, nosotros le dijimos al ministerio, el mismo problema que tienen los proyectos sociales, lo tienen también los otros proyectos que no son sociales, y creemos que para poder atacar efectivamente un plan de emergencia habitacional, tiene que atacarse el problema completo, o sea, tiene que ser una solución integral a todos los proyectos. Por lo tanto, todas las indicaciones que nosotros le propusimos al Congreso tenían que ver con eso, que por lo tanto no solamente fueran los proyectos habitacionales, o sea, del plan de emergencia habitacional, sino entendiendo que obviamente hay una prioridad, pero también tiene que mejorarse el sistema completo, y por lo tanto los artículos que se proponían era que en todos los casos, por ejemplo, la primera que leía Carmen Paz respecto de las mitigaciones, en todos los casos no se tienen que considerar ensanches, expropiaciones de circulación en terrenos que sean parte del proyecto. Y así las que siguen, que es bueno que las Claro. tengamos. Claro. En este caso, por ejemplo, se agrega este inciso para que se entienda a la ley sobre plan de emergencia habitacional,
pero se agrega también un inciso que tiene la misma redacción, a su vez las mitigaciones de impacto que corresponde desarrollar un determinado proyecto, conforme al citado artículo, no podrán considerar ensanches o expropiaciones de circulación en terrenos que no sean parte del proyecto, y esto se está proponiendo agregar al artículo 171 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es justamente donde está regulado en la Ley General los IMIP, ¿ya? Que es en el fondo la incorporación a partir de la ley de aporte. Entonces, de esa manera, al incorporarse en el artículo 171 de la ley, ya es aplicable para todos los proyectos y no solamente para los que son parte del plan de emergencia habitacional, como nos aclaraba Marisol. Luego se propone también modificar el artículo 172 de la ley, que también está en el mismo capítulo de la ley de aporte y de los IMIP, reemplazando el inciso sexto, que dice al solicitar, esto es súper relevante porque dice al solicitar un permiso de urbanización o edificación o las autorizaciones correspondientes, deberá acompañarse el comprobante de ingreso del informe de mitigación o el certificado emitido por el sistema que acredite que el proyecto no requiere de dicho informe. Como ustedes saben, no, y este artículo dice otra cosa, dice que yo tengo que acompañar el certificado del IMIP, de la calificación del IMIP. Ya, por lo tanto, yo tengo que tramitar el IMIP y acompañarlo al permiso, y si no, tengo un plazo que se puede extender hasta por 60 días, pero que normalmente es muy difícil cumplirlo, al menos con los actuales tiempos de tramitación de los IMIP. Con esta modificación podríamos estar acompañando al permiso de edificación el comprobante de ingreso, o bien el certificado en que acredite que mi proyecto no requiere el IMIP, con lo cual evidentemente esto significa un destrave importantísimo a los permisos de edificación, ¿ya? Y esto, al incorporarse al 172 de la ley, ya no es solo para lo que son los proyectos del plan de emergencia habitacional, sino que es un artículo general de la ley y sería entonces un beneficio para todos los proyectos. Y luego se proponen también algunos cambios a la ley de copropiedad inmobiliaria, la 21.442. En concreto se propone modificar el inciso segundo del artículo 15 en el siguiente sentido, que tiene que ver con eliminar la figura de la segunda citación en asambleas ordinarias, que ha impedido a las copropiedades puedan funcionar de manera efectiva y eficiente, por lo que se propone reponer este mecanismo que estaba en la antigua ley de copropiedad, y se propone la siguiente redacción: para el caso de materias que deban tratarse en asambleas ordinarias, el comité de administración podrá optar entre realizar la consulta escrita o llamar a una segunda citación, la que se constituirá con la asistencia de los copropietarios que representan a lo menos la mitad más uno de los derechos en el condominio, ¿ya? Y luego, otra modificación a la ley de copropiedad que es muy relevante también y que tiene que ver con la exigencia de estacionamientos que establece el artículo 60 de la ley de copropiedad para los proyectos de condominios de viviendas sociales, ¿ya? Y ahí dice, se propone suprimarse en el inciso segundo la frase que dice: con todo, en caso alguno, podrá autorizarse que la dotación de estacionamientos de condominio de viviendas sociales sea inferior a un estacionamiento por cada 2 unidades destinadas a vivienda. Eso es, de hecho, la posibilidad de excepción que establece la ley de copropiedad, porque hoy en día la regla general en la actual ley de copropiedad es de la exigencia de un estacionamiento por vivienda, cosa que el director de obras puede establecer una excepción de un estacionamiento cada 2. Y acá la Asociación de Oficinas de Arquitectos está proponiendo eliminar este criterio al director de obras, de manera de que puede establecer excepciones de manera mucho más amplia. ¿Por qué? Porque, tal como dice ahí, las comunas tienen distintas realidades, por lo que es inconveniente que una ley cuyo objeto es regular la copropiedad y cuya aplicación es igual para todas las comunas, ponga un requisito que no necesariamente tiene que ser el mismo para todas las comunas. No todas tienen las mismas realidades, al contrario, podría ser incluso en algunas comunas más favorable menos dotación de estacionamiento, por ejemplo, en el caso de que se pueda construir un condominio de viviendas sociales frente a una línea de metro o frente a una red del transporte público, en que se esté incentivando el uso del transporte público en vez de los estacionamientos, y que puede dar incluso la posibilidad de construir más viviendas en vez de destinar terreno a estacionamiento. Entonces, ahí la verdad que poner un requisito tan estricto en la ley de copropiedad no tiene mucho sentido, y lo lógico es que esta excepción los directores de obras la puedan aplicar con mayor amplitud, considerando la realidad de cada comuna. No sé, Marisol, si hay algún... Sí,
Dos cosas que complementar, que efectivamente eso es lo que mostrabas tú en el artículo, que se suprime la facultad del director de obra, es principalmente porque va asociada a que nosotros solicitamos la eliminación de la exigencia de estacionamientos, tal cual como tú lo defendiste. Nosotros estamos insistiendo en que no puede ir por ley de copropiedad la exigencia de estacionamientos, independiente que sea 1, 2, 3 o 4. La verdad es que le hemos reiterado al Congreso de que la exigencia de estacionamientos tiene que ser una norma urbanística de acuerdo al instrumento de planificación territorial. Y por ende, como a consecuencia, no se necesita la facultad del director de obras porque recae en el instrumento. Entonces, no por la vía de la ley de copropiedad establecer exigencias que no son analizadas territorialmente, dado, como tú bien señalabas, las características territoriales de ubicación de cada uno de los proyectos, que lo único que hace es encarecer proyectos que pueden estar muy bien ubicados, que el suelo es muy rico principalmente por su conectividad, o incluso aquellos que tienen un suelo que es muy difícil de hacer subterráneo, que son muy rocosos, y que al final lo único que hago es meter estacionamientos a nivel de los primeros pisos, en vez de tener esos ¿cómo se llama? Espacios para la creatividad, que además son incompatibles con las mismas exigencias que hace el Serviu, que ojalá fueran espacios recreativos, espacios para la comunidad y no estacionamientos. Entonces tenemos que ver con esa consecuencia como agua que hemos, ¿cómo se llama?, defendido, vamos a seguir defendiendo. Sí. Y una cosa más, respecto de los IMIB, ¿ya? No es solamente el ingreso o estos comprobantes de ingreso, sino que la indicación que nosotros solicitamos es que sea requisito la aprobación de los IMIB, ¿ya? O sea, de los estudios, ya sea básicos, intermedios o mayores, sean requisitos para la recepción municipal. O sea, que al final la exigencia no sea tener aprobado para el permiso de edificación los estudios, que eso requiere que estén aprobados dentro del plazo del permiso con estos 60 días de aguante, llamémoslo así, de la municipalidad, sino que definitivamente esto sea un requisito previo a ser otorgado para la recepción, que en la práctica que sea muy similar a la evaluación ambiental. Y por lo tanto, de alguna manera, la constructora, la inmobiliaria, como arquitectos tomamos la decisión de si iniciamos o no las obras una vez que ya esté aprobado el IMIB y que ya podamos tener conocimiento de cuáles van a ser nuestras medidas de mitigación asociadas, pero que no sea un obstáculo para que te otorguen el permiso de edificación. Claro. No sé si Diego estaba con... Había alguien que quería comentarlo, pero súper cortito de lo que decías tú. Es súper importante destacar, además de lo que decías tú, Marisol, que la norma general en la ley de copropiedad dice que los condominios tienen que cumplir con las reglas de estacionamiento establecidos en los instrumentos de planificación. Entonces, al revés, a los condominios de vivienda social, al ponerle esta exigencia en la ley, como dices tú, prácticamente lo está castigando, siendo que para la regla general de los condominios se considera la dotación de estacionamiento que considere el instrumento. Entonces cuesta entender, la verdad, la lógica que hubo detrás de esta norma. Hay alguien que está con la mano levantada. Sí. Hola, Carmen Paz. Hola. Hola, Marisol. Hoy quería comentar un par de cosas respecto de los IMIB que aparecen en estas modificaciones de la ley miscelánea. Era, por una parte, no sé si será bueno que se establezca esta como una excepción de no hacer exigible a través de IMIB ensanches u otras cosas que tienen que ver con urbanización y con infraestructura, ya que la misma ley de aportes, cuando define las mitigaciones, define aportes y define mitigaciones, y dice que las mitigaciones no se harán cargo de los déficits históricos de infraestructura. ¿Ah? Entonces, es una materia que es bien delicada, porque nosotros trabajamos principalmente en el desarrollo de IMID, y yo diría que en todos estos procesos siempre tenemos la pelea de que piden pavimentaciones como mitigación, paraderos de micro y cosas que se escapan de la definición de mitigaciones. Entonces,
hay que revisar si es que, en el fondo, si viene a aclarar algo o de repente mete un poco de ruido, que quede escrito esto como excepción, así, tal cual como está redactado. La otra cosa respecto a los plazos, en la actualidad, el IMIP es condición para otorgar el permiso de edificación, o sea, para el ingreso se exige actualmente el certificado de exención o de exhibición o que el IMIP ya esté en trámite, ¿ya? Pero concuerdo con Marisol de todas maneras que esto debería ser la exigencia para la recepción final, ya que el tener un IMIP aprobado antes del permiso de edificación no es más garantía de que o sea, lo único que podría incidir eso en el permiso de edificación, en el proyecto, es la ubicación de los accesos, pero son materias que se definen en anteproyectos, o sea, en los inicios de un proyecto. Entonces, la verdad es que la necesidad práctica de tener un IMIP aprobado para otorgar el permiso de edificación no es tan relevante pensando en la definición del proyecto de arquitectura. Diego, y de hecho lo único que hace esa situación es presionar a que tú digas aceptar nomás lo que te digan de mitigaciones, porque lo único que quieres es que te entreguen el IMIB aprobado previo al permiso, si no se te cae el permiso. Entonces, al final lo único que te hace es un sistema de presión y por lo tanto te deja prácticamente sin herramientas para poder incluso cuestionar lo que te está diciendo algún municipio o alguna entidad. Entonces, exacto, por eso, los IMIP se han transformado en el cuello de botella así es. Sí. Una acotación, Diego, respecto al tema de las expropiaciones. Acá es súper claro que, ¿y por qué? Porque tiene que ver con expropiaciones en terrenos de terceros, que incluso ese tercero ni siquiera era parte del IMIB. Otra cosa es cuando exista alguna especie como de asociación y que se presente un estudio entre varios propietarios de terrenos distintos que proponen como medida de mitigación efectivamente un ensanche. Pero en este caso es explicitar de alguna manera que hay municipios que te piden ejecutar una obra en terrenos de terceros. Claro. Y eso claramente... Ahí de vuelta la definición, un privado no puede hacer expropiaciones. Sí, pero había que explicitarlo para que la municipalidad no te lo pida. Ese es el tema. Claro. Eso, gracias, que estén bien. Bueno, gracias entonces, Marisol, y nos estamos viendo pronto. Así es, nos pasamos 9 minutos nomás, no sé si hay algo para cerrar, pero bueno, ustedes saben, tenemos nuestro correo electrónico, así que cualquier consulta, y esto obviamente va a ser publicado en nuestra página web. Así que los invitamos nuevamente a llenar la encuesta, y Diego hace un gran aporte también en el levantamiento de toda la información, lo que nos está pasando con los IMIB. Así que les pido que nos ayuden a colaborar en ese levantamiento de información. Muchas gracias, Raúl, a todos. Que tengan una buena tarde. Gracias a todos, que estén bien.